Muy buenas tardes a todas y todos, tanto a quienes nos acompañan en este momento en directo como a quienes nos verán más adelante en la grabación. Me alegra mucho saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva sesión del Club de Lectura con María José Navia, en su séptimo año consecutivo. Este año emprendimos una travesía literaria que hemos titulado Una vuelta al mundo en 8 libros, y lo hicimos inspirados en sus propias sugerencias y comentarios. La selección que les propusimos nos lleva por distintas regiones del planeta a través de obras que, esperamos, les permitan descubrir nuevas voces y nuevas miradas. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades y la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con interpretación en lengua de señas chilena para asegurar que más personas puedan ser parte de este espacio. Hoy, en nuestra sexta sesión del Club de Lectura UC, nos reunimos para conversar sobre Trilogía, novela del escritor noruego Jon Fosse, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2023 y reconocido por la sencillez y profundidad de su obra. Nacido junto al mar, su literatura y teatro se inspiran en la vida cotidiana, la familia, el amor, la fe y el paso del tiempo. Trilogía narra la historia de Ashley y Álida, dos jóvenes marginados que, perseguidos por la pobreza y el rechazo social, huyen en busca de un lugar donde vivir su amor. Con un lenguaje musical y repetitivo, así lo describen muchos expertos, Fosse aborda la fragilidad humana, la exclusión y la esperanza, consolidando en esta obra como una de las más representativas de su universo literario. La guía de este encuentro es, como siempre, por nuestra querida María José Navia, escritora y profesora de la Facultad de Letras UC. María José es doctora en literatura y estudios culturales, autora de novelas como Sand y Kintsugi, y de libros de cuentos como Instrucciones para ser feliz y Una música futura, que han sido reconocidos por diversos premios nacionales e internacionales. Además, ha escrito literatura infantil, es columnista, crítica literaria y una voz muy activa en las redes sociales. Este encuentro se transmite por Zoom y, como es tradición, queremos que sea una conversación abierta, cercana, donde todas y todos puedan participar. Para eso, los invitamos a escribir sus preguntas o comentarios en la opción Preguntas y Respuestas que están revisando Pablo Vázquez y Tomás Devia. Al final de la presentación, María José responderá a las intervenciones que alcancemos a compartir. Así que les pedimos que sean breves para que muchas voces puedan estar presentes. Y ahora, en voz de la protagonista, y Alida siente el brazo de Asle a su alrededor y le oye susurrar: tú, mi amor, mi único amor, tú, siempre tú, dice Asle, y la abraza y le acaricia el pelo, y ella dice tú, mi amor para siempre, dice Álida, y oye la respiración apacible del pequeño Sigvald, y luego oye a Asle respirar tranquilo, y el calor de él pasa a ella, y entonces ella y él respiran tranquilos, y todo está tranquilo, y luego hay movimientos tranquilos, y todo está apacible y azul. María José Navia. Muchas gracias, Domingo, por la introducción. Muchas gracias a la biblioteca, siempre por ayudarnos a organizar este maravilloso club de lectura que ya lleva 7 años. Muchas gracias a Rosita y a todo el equipo, a Ángela, Tomás, Pablo, que están ahí tras bambalinas y que irán apareciendo y haciendo intervenciones a su manera en en esta sesión. Como les decía Domingo, hoy nos toca viajar a Noruega de la mano de un premio Nobel. Además, la sesión pasada fue de una probable premio Nobel porque es uno de los nombres que más suena para, para ganarse el Nobel. Este año, sin embargo, el premio Nobel se lo debieran dar a un autor porque hasta el minuto han ido intercalando, ¿no? Autor a autor, dependiendo del año. El año pasado tuvimos a Han Kang, la escritora de Corea del Sur. Entonces todo pareciera indicar que este año nos toca un autor y uno de los nombres que más suena, no, por supuesto no es el del autor de hoy, que ya se ganó el premio Nobel, sino el de la siguiente sesión, eh, del que hablaremos brevemente al final para que queden entusiasmados para leer su libro.
Y que además, buena coincidencia, nuestro autor de hoy, John Fosse, lo tradujo al noruego. Entonces, además hay una conexión entre la literatura de estos dos autores que vamos a leer, que ya leímos para la sesión de hoy y que vamos a leer para la próxima sesión. Así que quién sabe si no le achuntamos al Nobel de Literatura este año. Pero ahora vamos a hablar del premio Nobel que ya fue adjudicado y lo vamos a hacer con una novela que es de las más cercanas de él. Hay otra que se llama Mañana y Tarde, que también es bastante cercana en caso de que ustedes se hayan animado. Su gran obra por la que fue ese que tiene ahí Mañana y tarde. Domingo. Y el novelón grande, ¿no? Por el cual que fue premiado, ¿cierto? Es este gigante que es la Septología, que es un libro que son siete libros. em, y del que también les hablaré un poquito porque una de las particularidades de la obra de Fosse es que va repitiendo personajes, pero no repitiendo personajes en el sentido de que sea el mismo personaje que aparece en este libro y que se repite en el siguiente, sino que reaparecen los nombres, se repiten los nombres, se repiten los destinos. Muchas veces los personajes se confunden entre sí, juega mucho con la idea de los dobles, de personajes que son dos personajes. Y eso se repite en varios de sus libros. Entonces tiene estas magnas obras, pero también tiene libros chiquititos. Yo tengo la edición en inglés de otro de él, supongo que le van a poner El Resplandor, que tiene 70 páginas. Entonces tenemos esas distintas cosas. Pero como pasa con los autores que ganan el premio Nobel, su obra empieza a ser distribuida de mejor manera, empieza a aparecer más, así que si quedan con ganas de seguir leyendo a este autor, hay mucho que se puede encontrar. Hay otro que se llama Escenas de Infancia, que son los cuentos de este autor y que es muy precioso también, si lo quieren leer en ese formato. Y uno de los últimos que apareció, que es muy bonito, es este que se llama Misterio y Fe, que es un libro pequeñito de conversaciones entre este autor y un teólogo. Es una suerte de conversación entrevista. Eh, y es muy interesante porque una de las particularidades de este autor es que es probablemente el autor católico más importante escribiendo hoy, ¿no? Entonces, fue cuando se le dio el Nobel también una de las cosas que se resaltó mucho, ¿no? Es un autor además que se convirtió al catolicismo en el 2012, después de distintas experiencias en su vida. Y encuentra la manera de acercarse a la fe católica o mostrar ciertas cosas relacionadas con lo católico en su obra sin ser panfletario, ¿no? Hay cosas muy sutiles, hay ecos, hay profundidades también ahí para revisar. Por ejemplo, en Septología, una particularidad que tiene el libro es que cada uno de los 7 libros termina con el personaje rezando el rosario. Eh, Después de que le pasan muchísimas cosas, ¿no? Pero lo interesante es que, obviamente no está el rosario completo, pero está escrito, ¿no? En el texto el Padre Nuestro, está escrito un Ave María, está escrito en latín, está escrito en el idioma en que está el libro, yo lo leí en inglés, entonces está en latín, estaba en inglés. Y entonces yo pensaba, para las personas que leen este libro, cada vez que terminan un capítulo, rezan. ¿No? Como, que es un gesto súper interesante de lo que hace John Fosse, independiente de si compartes esa fe o no, Pues, terminas cada capítulo rezando, ¿cierto? Un Padre Nuestro, una Ave María. Eh, y este autor ha dicho muchas veces que él siente que escribir es como una oración, es como rezar, es una plegaria de una forma u otra. Y lo vamos a ver también en su estilo y su manera de escribir, que es bastante particular. Y una de las preguntas que ya quisiera dejarles para que me vayan contestando en el chat y que para retomar al final de la conversación es qué les pareció el estilo, ¿no? Porque el estilo de John Fosse es bastante particular, no es difícil en el sentido de que usa expresiones complicadas o rebuscadas, sino que tienes estas frases muy largas, es una novela donde no hay punto final, donde no hay punto seguido, ¿no? Entonces tenemos esta continuidad y este entremezclarse de cosas que suceden en la realidad, que suceden en sueños, personajes que cambian de identidad, que están ahí, que no están ahí, como el mundo de los vivos y de los muertos se confunde todo el tiempo. Eh,
Y entonces tenemos estas frases largas que van generando un cierto ritmo, una musicalidad. Sí, hay también diálogos muy interesantes entre los personajes. Hay que acordarse, como lo dijo Domingo, que este autor, además de novelista, de cuentista, tiene una amplísima trayectoria como dramaturgo, ¿no? Y es muy famoso como dramaturgo. Hace años entiendo que ya no escribe dramaturgia, sino que está dedicado a la narrativa, pero está ahí, ¿no? Esta figura de los diálogos, de la pausa, de lo que se dicen los personajes, qué pasa cuando un personaje entra a escena también en una obra. Mm. Entonces, voy a compartir pantalla y bueno, y hago mis Vamos, dos típicas vamos, advertencias al vamos. comienzo de mi presentación. Para aquellos que llevan un tiempito con nosotros, lo digo todas las veces. Como John Fosse, voy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí, Eh, y en este caso, bueno, la repetición de siempre es que, por supuesto, los libros que elegimos para el club de lectura son libros muy ricos en análisis. Podríamos estar el año completo discutiendo uno solo de ellos. Entonces, obviamente, en una sesión de poco más de una hora, alcanzamos a cubrir solo ciertos aspectos. Entonces, la idea del club de lectura es como apuntar con una pequeña linterna hacia ciertos elementos, ciertos pasajes y poder conversar juntos. O sea, esto no es una clase grabada sobre John Fosse, sino que es una conversación. Yo hago esta pequeña introducción, vamos conversando también con Domingo y después conversamos entre todos. Entonces, hay cosas que después, bienvenidas todas las preguntas, pero si hay algo que no sepa, puedo no saberlo y me comprometo a tratar de a buscar la respuesta para la siguiente sesión o que me puedan preguntar por correo electrónico. Y la siguiente advertencia es que yo siempre uso una presentación de PowerPoint porque si no me voy por las ramas y nos desviamos de los temas, entonces sirve para que yo me ordene, pero soy pésima haciendo este tipo de materiales, entonces son pues, muy básicos siempre. Es solo para ordenarme y también solapadamente para que les aparezca la presentación y yo aparezca en un recuerdo muy pequeñito allá arriba y no me tengan en pantalla gigante porque a estas horas de la tarde uno ya está cansado, hay que salir en pantallas pequeñas a esta hora de la tarde. Así que voy a compartir mi presentación. Hecha con mucho amor y poco talento, como siempre. Y acá a ver si me dejaron, si me dejan compartir. Sí, tengo el poder. sí, sí, sí. Tengo el poder de Grayskull. Ahí, como Shira. Eh, Ahí. Bueno, y otra cosa que siempre les digo es que a mí siento un placer, ni siquiera culpable, sino muy feliz y dichoso de usar las plantillas que propone el programa para hacer este tipo de presentaciones. Entonces, cuando yo puse trilogía, esto es lo que se le ocurrió al sistema y me parece que no tiene nada que ver con la novela y al mismo tiempo no puede servir, ¿no? Me gustó Sí. esto de los puntos y estas figuras extrañas porque creo que también hay algo de eso medio fractal cuando uno lee trilogía, como una suerte Sí. de caleidoscopio donde tienes las mismas figuritas, pero dependiendo de cómo los gires, van armando diferentes dibujos. Entonces creo que tenemos un poco de eso también en esta trilogía de John Fosse. Bueno, Pero me gustó mucho más tu portada que la que tengo aquí en... yo tengo pero sí, yo también tengo esa portada en el libro. No, no logro entender quién hizo esto, por Dios. Bueno, Bueno, no, en fin. sí, es particular, quién Sí, sabe. sí, Bueno, no, son misteriosos los caminos de las portadas de los libros. Bueno, y les mostraba los otros. O sea, este a mí me parece muy bonito, de hecho se parece a uno que es sí, ese está. mío, así que Sí, me cae bien, aunque insui mío. Pero por ejemplo, la septología en inglés, o sea, muy sobrio, no sí. tiene. Así que Glenn cada Cook quien. también tiene ahí unos hombres caminando que es notable Ah, este. claro, los de Random, sí. Sí, sí. Así Y que, bueno, tienen muchas opciones de libros para leer, los pequeñitos y la magna super obra. Bueno, y este es el señor John John Ford. Ford. Entonces, pero para pensar algunas ideas primero, antes de conversar sobre esta novela, algunas ideas que sirven también para hacernos una idea de cómo él llega a escribir de la manera en la que escribe.
Ujú. Y él en muchas entrevistas ha dicho que él empezó escribiendo canciones y empezó tocando música y que ese fue su acercamiento a la literatura, más que empezar escribiendo cuentos o escribiendo poemas, ¿no? Bueno, menos una novela de 7 tomos, pero escribió desde la canción. Y esto va a ser importante por varias razones. Primero, bueno, dice que escribía canciones porque le daban felicidad y él escribe desde ese espacio de felicidad. Hay otros escritores que escriben desde el, no sé, del desasosiego, del sufrimiento, desde el dolor, ¿no? Acá no digo que Fosse no trate de temas dolorosos porque lo hace bastante en todas sus obras, pero sí que parte de esa felicidad o esa plenitud de escribir y de escribir canciones. Y eso también es interesante por dos cosas. El autor dice que, o ha dicho muchas veces en oportunidades, en entrevistas, que cuando él escribe, él siente que escucha, ¿no? Él no se imagina, no ve a los personajes, sino que escucha, escucha voces. Y si se acuerdan de la novela, el tema de la voz y del sonido también va a estar muy presente, ¿no? La voz del padre de ella, que le recuerda la música de él, ¿no? Entonces vamos a tener esa imagen de lo sonoro y de la música, ¿no? Y y él dice que incluso de ese escribir canciones, de ese tocar música, de tocar canciones, viene también esa particularidad que todo el mundo resalta sobre su estilo, que son las repeticiones, ¿no? Porque en una canción siempre hay el coro, ¿no? Siempre hay una parte que se repite y que es como el corazón de la canción, pero también sirve para que uno se la aprenda, ¿no? Porque si la canción tuviera puras partes distintas, o sea, si la escuchas mucho, en algún momento, por supuesto, te la puedes aprender, pero la función que tienen esos coros también es como, es algo que es pegajoso, es algo que se queda contigo, ¿no? Que se mantiene. Entonces, el coro o las canciones también funcionan como ese hacer memoria, como ese acto de memoria que está desde la repetición. La repetición también nos recuerda lo que les comentaba antes de John Fosse, que dice que para él escribir es una oración, es una plegaria. eh, Cuando, si uno piensa, uno puede rezar de distintas maneras, pero las oraciones tal cual, ¿no? Uno repite ciertas palabras, ¿cierto? Como Padre los Nuestro, mantras. Ave María, ¿no? O los mantras, o uno puede pensar incluso en misa, como hay ciertas cosas que uno es llamado a repetir, ¿no? Para participar del rito. Entonces, está ese juego también en lo que está haciendo John Fosse, ¿no? De esa importancia de la repetición como una manera de hacer memoria, como una manera de fijar a los personajes, de que nos acordemos de ellos y de ir dando este ritmo y este vaivén, ¿no? John Fosse ha dicho que él siente que su obra no debe ser tan difícil de traducir, habría que preguntarle a los traductores, pero bueno, él por lo menos dice que no siente que sea tan difícil de traducir porque para él lo importante de sus libros es ese ritmo, ¿no? Casi como dejar a sus lectores en un estado de trance mientras van leyendo, ¿no? Y dejándose llevar por este vaivén. Eh, Él en otras novelas usa la imagen, por ejemplo, de personas pescando y el tipo de paz y que se genera cuando alguien está en tranquilidad pescando, no pensando muchas cosas, dejando estar en el momento, o un personaje que está por ejemplo, conduciendo por muchas horas, ¿no? Esa especie de trance también que se da cuando alguien está conduciendo por muchas horas. Claro. Eh, y entonces él dice que lo que a él le interesa más que cada palabra exacta que él usó para describir, que se transmita ese ritmo. Entonces él dice, es como cuando una canción se canta, no sé, hay canciones que uno las conoce en versión en francés y en español, en italiano y en español, no sé, Rafaela Carrà, no Ah, sé, claro. Salvatore Adamo, no sé, hay varias canciones que tienen versión en español, versión en su idioma original. Entonces dice, es como eso, ¿no? Estas canciones que se pueden traducir y que al final uno reconoce los ritmos y esos son esos ritmos por debajo lo que estamos pensando acá. Y también uno de los personajes de esta novela, ¿cierto? Asle va a tocar el violín, ¿no? Y va a ser importante para él y para toda su familia, para su padre antes que él y después para el hijo que tiene, que van a ser violinistas, que van a estar relacionados con la música y la música los pone en contacto con el mundo y con su destino. ¿no? O sea, va a ser el tocar música lo que hace que
Alida recuerde la voz de su padre y que se establezca este lazo. Eh, Tocar el violín también hace que él olvide su propio dolor, ¿no? Que va a ser también algo que John Fosse va a repetir en muchas de sus entrevistas. Él siente que la literatura, o una de las cosas hermosas que puede tener la literatura es salvar vidas, ¿no? Y él dice que le parece que por una parte es irónico porque en muchos de sus libros tenemos personajes que se suicidan, por ejemplo, que se quitan la vida, o personajes que mueren, ¿no? Acá muere uno ahorcado, la mujer que entra al mar, ¿no? Hay muchas historias terribles de acabar con su vida, y dice, hay mucha muerte en su obra, pero él siente que conociendo después a lectores, se ha encontrado con que ellos le dicen, tu libro me salvó la vida o me salvó en un momento, me ayudó en un momento difícil. Entonces siente que son desde las cosas más milagrosas y bonitas que puede tener también la literatura. Y acá también tenemos esa importancia del arte, en este caso de la música, no de la literatura, para aliviar los corazones de estos personajes, para conectar sus destinos, ¿no? Y que está ahí como una nota, y uso la palabra muy a propósito, ¿no? Como una nota musical, como Claro. un tono que perseguimos. Em, Después, otras cosas que él ha dicho en sus entrevistas que me parece interesante para rescatar aquí, es que él dice que él no escribe con su mente, que sus libros no son cerebrales, sino que escribe desde un lugar secreto en su interior. Él cuenta una anécdota, si es que tuvieron la oportunidad de leer su discurso de aceptación del premio Nobel, si no lo tuvieron, los invito a leerlo. Él empieza contando una anécdota muy bonita y muy cotidiana que él dice que cuando era chico estaba en el colegio un día y un profesor o profesora, no recuerdo bien, le dice que lea en voz alta. Y él entra en pánico total de tener que leer en voz alta y sale corriendo y se va de la sala y dice que se acuerda de cómo los compañeros y el profesor lo miraban, ¿por qué le pasa a este loco que sale corriendo? Porque le piden que lea, Claro. ¿no? Y que lea en voz alta. Y después dice que él mintió y les dijo que necesitaba ir al baño, les dijo como alguna excusa que nadie le creyó de por qué se había levantado y había salido corriendo. Pero después él explica que ahí él se dio cuenta, de nuevo, de la importancia de su voz, ¿no? De lo que significa también como leer en voz alta, lo que significa leer, lo que significa escribir, y que de ahí empieza a conocer de nuevo ese lugar que es suyo y que es propio, ¿no? Y que es muy íntimo de compartir, ¿no? Que leer en voz alta no es cualquier cosa, ¿no? O sea, y me sorprendió mucho cuando lo leí porque pensé, bueno, es algo que en general se pide, ¿no? En los colegios, en las clases, hacer que los niños lean en voz alta para que practiquen la lectura. Sí. Y José le daba este lugar tan personal y tan íntimo, ¿no? Como que alguien quiera leer en voz alta. Entonces, vuelve varias veces en sus entrevistas a que él escribe desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar que él conoció esta primera revelación que tuvo en relación a la lectura y a la escritura y a la Sí. importancia que tenía en su vida. Y este lugar secreto interior es de donde él va a escribir. Eh, cuando a este autor se le dio el Nobel también, eh, uno de los argumentos que se mencionó, porque siempre en esta conferencia de prensa se dice por qué se ganó el premio Nobel, ¿no? Y una de las cosas que se mencionaba era que John Fosse habla de lo indecible, ¿no? De aquello que no se puede decir. Y claro, y mucha gente después volvió a preguntar como a qué se referían con eso. Y él dice que la verdad es que no es que hable de cosas indecibles, pero sí que la literatura dice algo que no puede ser dicho de otra forma, ¿no? Y como si hay algo que puede ser dicho de otra forma, se debería decir desde esa otra forma. O sea, si lo que yo quiero contar se dice mejor en una película, se dice mejor pintándolo, hay Mm. que decirlo de esa manera. Entonces, hay algo muy particular, dice él, de la escritura, que dice no es solamente el traspaso a signos escritos de lo oral, sino que es un mundo completamente distinto, ¿no? El mundo de la escritura y de la literatura. Entonces dice que la literatura dice algo que no puede ser dicho de otra forma. Y por eso también le presta atención a ese estilo, a esa manera de transmitir lo que quiere transmitir, ¿no? Por eso esos juegos, por eso también esa confusión. Ya. Pasando ahora a trilogía.
que de nuevo es de los libros fáciles, con muchas comillas, todas las comillas de John Fosse, en el sentido que en general su literatura son historias sencillas, escritas en un lenguaje sencillo, articuladas en este tejido de repeticiones que es muy bonito, y con gran profundidad, pero a ratos pareciera casi como una parábola, ¿no? Parece ese tipo de historias. Y hay que acordarse que aparte de ser católico, desde el 2012, John Fosse también es traductor y tradujo a Kafka y estudió mucho a Kafka. Y hay algo de las historias de él, ¿no? De esta idea de estos personajes buscando refugio, estos dobles, hay mucho ahí, pero en donde Kafka vemos más desesperanza, John Fosse quiere creer que en su obra vemos más esperanza. A mí este libro me partió el corazón en 18.900 pedazos, pero para Fosse, él siente que hay algo de esperanza ahí. Quizás, ¿no? En distintas medidas, ¿no? En que hay esperanza y gente buena en el mundo a pesar de todo lo horrible, pero también hay momentos de gran desolación, que lo sigo reafirmando, ¿no? O sea, cuando él dice que escribe desde esta felicidad inmensa de escribir, no es porque sean todos libros felices e inocentes, ¿no? Sino que pasan cosas horribles ahí también. Y bueno, una de las cosas que más le importa a él como autor y que se rescata más de su obra, más allá de las historias que cuentas, es este estilo muy particular, que son oraciones largas, son oraciones repetitivas, de muchos juegos de palabras, que ya tengo un par de ejemplos para que podamos ver, esta letanía, esta plegaria, o lo podemos pensar también como esos estribillos de una canción, ¿no? Donde tenemos este ir y volver. Y también otro elemento que mencionó Domingo, que es la importancia del mar. Uno también podría ver este juego con el ritmo en la obra de John Fosse como el vaivén, ¿cierto? El movimiento del mar. Hay varios momentos en que tenemos la presencia del mar en esta novela también. Hay un momento muy importante en que Alida está manejando una barca, por ejemplo, en el mar. Entonces, vamos a tener también esa figura, ¿no? Y que afecta el ritmo. Pero además de esa repetición, de esa letanía, tenemos repetición de nombres y destinos, que yo creo que es algo que confunde, ¿no? En algunos casos es evidente, ¿no? O sea, en la segunda parte, por ejemplo, se dice el que antes era Asle ahora es Olaf, ¿no? Claro. Y para dejarlo muy claro desde el primer momento, pero después, más adelante, en ese segundo capítulo, vamos a tener el juego, vamos a volver a Asle, lo van a reconocer como Asle, vamos a volver a Lida y así, ¿no? También va a pasar en la tercera parte. Claro. Entonces, tenemos ese juego e incluso las mismas letras de los nombres son parecidas, son dos nombres que comienzan con A, y Asle, que es el protagonista, ¿cierto? Este padre, cuando en la tercera parte vamos a tener a la hija de Alida, que Ujú. es Ales, ¿no? Entonces también son las mismas letras. Y Asle es el personaje principal también de la septología de John Fosse. Sin embargo, en esa septología Asle es un pintor, es otra su historia. Por eso les digo que no es que el Asle que conocemos en trilogía reaparezca, sino que es como otra versión, universo alternativo, donde tenemos este mismo nombre y en ese libro ese Asle se encuentra con otro Asle que también es pintor, es como nos quiere confundir todo el tiempo, pero tenemos esta repetición de nombres y destinos, como si los nombres no importaran también, ¿no? Como buscando más sus historias que el nombre propio, y van a conectar estas obras y también es no solo los nombres, sino los destinos, el tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? Que va a perseguir a los distintos personajes, la madre, el padre, etcétera. Otra cosa que es particular de trilogía es que de alguna forma nos va mostrando cómo todo sigue, ¿no? Todo continúa, nada se detiene completamente, nunca hay un punto en ninguna de las partes y tampoco punto final, ¿no? Hay otro autor que está sonando mucho para el Premio Nobel de Literatura ahora,
que, para que Rosita no se enoje conmigo porque es muy raro, así que ni que lo trate de hacer las señas porque es rarísimo de escribir, así que, pero es un escritor húngaro que se llama Laszlo Krasznahorkai. Ni Oh, intentemos, no lo sé ni deletrear yo, Laszlo, para los amigos, digamos. Y este autor también tiene la particularidad de escribir con oraciones muy largas y él dijo en una entrevista que me pareció muy interesante porque creo que también hace eco de lo que está haciendo aquí John Fosse, dijo que él no usaba el punto final porque el punto final era solo de Dios. Y me ah, pareció como qué interesante, ¿no? Como nosotros como simples mortales no podemos usar quizá el punto seguido, tal vez ni siquiera el punto seguido, pero el punto final no es nuestro. Entonces, de nuevo, es algo que dijo nuestro señor amigo Laszlo, que también puede ganar el Nobel de Literatura en 2 semanas más, eh, el 7 de octubre, ¿no? el 9 de octubre, El 9 de octubre. el jueves. Bueno, Así que ahí estaremos es, tempranito en la sí, mañana, porque por la diferencia de horas es como a las 7 de la mañana de Chile o algo así. muy temprano. Así que ahí estaremos pendientes de a quién se lo dan. ¿Quién sabe? Depende, o sea, la academia sueca suele sorprendernos. O sea, de pronto se lo dan a alguien que nadie está pensando en estos momentos. Pero bueno, solo rescataba a nuestro otro amigo Nobel que no vamos a leer en probable Nobel, que vamos a leer, que no vamos a leer en este ciclo, quizá para otro año, eh, porque me pareció que, quién sabe si no es algo con lo cual nuestro John Fosse podría estar de acuerdo, ¿no? Porque no sé no pone punto final. Pero sí, la idea de no poner esos puntos ayuda, ¿no? A esta idea de que todo continúa, de que pareciera que la muerte no acaba con la vida, Claro, que las presencias continúan, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener en la segunda parte de la novela un momento en el que vemos que Asle muere, ¿no? No se explica muy bien, pero en la tercera parte vamos a saber que lo ahorcaron, claro, ¿no? Eh, Y, pero él sigue presente en la vida de Alida. Los personajes nunca se van, ¿no? Nunca se van porque están en los recuerdos, porque están en los sueños, porque están en la imaginación, porque siguen ahí, ¿no? La misma Alida, cuando ya ha fallecido, ella tuvo otros hijos, ¿no? Su hija la recuerda y siente que también la ve y que se aparece y que está ahí. Entonces es un mundo en el cual vivos y muertos conviven, ¿no? Nunca se van del todo, siguen ahí y nada acaba con nada, ¿no? Y tenemos esas como, probablemente él no usaría esta palabra, pero como estas nuevas encarnaciones, ¿no? Como que siguen los sí, nombres, ¿no? Vuelven estos destinos. También de diferente manera de cómo lo hice en Septología, John Fosse incluye ecos religiosos en esta novela, no como en Septología en el que el personaje reza, ¿no? El rosario y tiene como esta actitud y va a misa y como hay cosas ahí muy claras. En Trilogía sí hay ecos en la historia misma, ¿no? Y sobre todo en la primera historia, ¿no? En Vigilia en la que partimos con una escena que recuerda mucho la Biblia con María y José, María embarazada, ¿no? de Jesús y José buscando hospedaje, ¿no? Yendo a Belén y que todo el mundo le cierra la puerta y nadie los todo, recibe y creo que incluso están en un establo en un momento, ¿no? Están ah, en un lugar así medio a la intemperie, vulnerable. Entonces partimos con eso, una historia que ah, yo creo que incluso hay gente que tampoco es católica, pero conoce la historia, ¿no? Por cultura en general, le hace eco, ¿no? Este personaje, la mujer embarazada y buscando posada, ¿no? sí, Buscando hospedaje. Eh, y también nos da esta idea de fábula por una parte, pero también de parábola, ¿no? A mí muchas veces me daba esta sensación, no por la escritura, sino por el tipo de historia, ¿no? De, de, de estar contando algo. Eh, pero también pensando en el título, ¿no? Trilogía y un autor que después escribe septología, ¿no? Que escribe estas historias en bloquecitos. Eh,
es interesante preguntarse también cómo se leen esas partes. Cuando John Fosse escribió este libro, escribió primero cada parte como entes diferentes, ¿no? Después los compuso en una sola obra, ¿no? Y él siente que se trata de tres novelas, nouvelles, como se usa el concepto en francés, ¿no? Como esta Como novela más breve, más breve, sí. son tres novelas, ¿no? Em, pero yo creo que, no sé qué te pasó a ti, Domingo, cuando uno ¿Mm? lee la palabra trilogía, de alguna manera algo se activa en los lectores de pensar, estas partes se relacionan entre sí, ¿no? O sea, podrían habernos puesto tres partes con personajes con nombres completamente distintos, con historias que pasaran en distintas partes del mundo, distintos estilos, y uno se esforzaría en buscar las conexiones, ¿no? Porque te están Claro. diciendo trilogía, ¿no? Ujú. En el caso de septología, por ejemplo, cada una de las partes parte igual, parte con la misma oración, hay un pintor que está haciendo una cruz, y entonces parte cada vez de la misma forma, y de nuevo esa repetición es como despertar, como el día de la marmota, como despertar al mismo sueño cada vez. Acá las tres partes son bastante distintas. eh, Avanzan en distintas direcciones. Ese niño nace, por ejemplo, el padre muere, o sea, pasan, pasan cosas, pero hay siempre una sensación de mezcla entre sueño y realidad, ¿no? Y si uno piensa en los nombres o en los títulos de las tres partes de esta trilogía, que son Vigilia, Los sueños de Olaf y Desaliento, ¿no? Bueno, Desaliento Desaliento de... quizá ya es Claro, un poco distinto, pero Vigilia y los sueños de Olaf, ¿no? Como la vigilia, ese momento entre que estás despierto y te vas a quedar dormido, ¿no? Ese momento claro. de tránsito. Después, bueno, de frentón, los sueños de Olaf, ¿no? Entonces, pensar en también cómo se leen los sueños en la literatura, qué pasa cuando un personaje sueña, cómo uno lo va a incluir dentro de lo que sucede. Y un poco me parecía que el libro también se escribe como en esa suerte de lógica del sueño, ¿no? Cuando uno sueña, a veces un personaje, no sé, uno sabe en el sueño que este personaje es tu abuelo, pero no luce como tu abuelo, pero es tu abuelo, ¿no? Hay una lógica que es distinta a la lógica del estar despierto, ¿no? Entonces, y pueden pasar cosas que en la vida real no suceden. Entonces, yo creo que hay algo también de ese juego del sueño que se Sí, entremezcla en esta historia del delirio, de la fantasía, ¿no? Y esta trilogía de sueños, de vigilias, de pesadillas, de continuidades, y que uno, ya forzado por el título trilogía, también va tratando de establecer estas continuaciones y estos lazos, pero claro. uno debería también tratar de hacer el ejercicio de qué pasaría si yo leo el primero y lo entiendo solo como el Como primer una texto, unidad, claro. claro, como No, solo no uno. continuar leyendo la novela, Mm. ¿cierto? Como es todo parte de un mismo libro. También, además de este eco bíblico, desde de María José buscando posada, también esta búsqueda nos trae ecos más políticos, pertinentes, actuales, lamentablemente, de la crisis de refugiados, de la migración, ¿no? Estos personajes que están en una situación muy vulnerable. Uno piensa incluso también bueno, todas estas historias terribles de personas viajando en barco y que naufragan y llegan a las playas, ¿no? Pero también, no sé, la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos y niños que van con sus padres, ¿no? Y siempre en situación de gran peligro. Entonces también me parecía a mí cuando leía trilogía que nos hablaba de algo ancestral, ¿no? Que viene de antes, pero también nos está hablando de algo muy actual que está sucediendo con toda esta crisis de refugiados, de hospitalidad, de terror básico también, de aprovecharse los unos a los otros. Eh, Todo esto terrible también está aquí. John Fosse también, obviamente, en su obra tiene ciertos temas a los que va y vuelve, y la idea de la familia, perdón que dice familiars, me comió la Ah, presentación, eh, suele
escribir sobre la infancia, sobre todo como un momento importante en su vida. John Fosse casi murió cuando tenía 12 años. Tuvo un accidente y casi murió. Dice que cuando le iban llevando a la clínica, al hospital, él sentía que se iba, que se acababa y casi que hizo un duelo por su último día, sus últimos minutos de vida despidiéndose del Claro, mundo. Y bueno, la vida le dio una nueva oportunidad y siguió adelante, pero lo marcó mucho, ¿no? Y por eso está ese libro que también les recomiendo, que es Escenas de Infancia, eh, que son los cuentos y a veces relatos muy breves, muy pequeñitos, como instantáneas, ¿no? sí, Este momento tan importante en la vida de cualquier persona que es la infancia. Pero también la relación padre-hijo, la relación entre parejas, ¿no? En el caso de Trilogía, si bien en esa portada que a Domingo no le gusta, tenemos este trío, porque trilogía también puede querer decir eso, ¿no? Como el trío de madre, padre, hijo, como la Trinidad, la Trinidad, también, si sí, pensáramos en ecos religiosos, ¿no? exacto, sí, El número 3 es un número importante, ¿no? También, por muchas razones. Pero la idea de una trilogía, como esta familia de tres personas, eh, y, eh, y entonces tenemos la relación entre Alida y Asle, pero vamos a estar todo el tiempo volviendo a la relación entre Alida y su madre, que se llevan exacto, pésimo, ¿no? Vamos, el padre que no está, ¿no? Y ella solo recuerda la voz, es lo único que le queda de su padre, este eco, este recuerdo de su voz, y que su padre le cantaba, ¿no? Y se acuerda de él. Eh, y por otra parte, en el caso de Asle, también se acuerda de su familia, ¿no? Que encontró a su madre muerta, que su padre era un músico, ¿no? Y él siente que también, al continuar tocando música, de alguna manera continúa su padre, ¿no? O sea, su padre nunca se acaba porque él sigue tocando música y uno siente también esa gotita de esperanza en que el hijo de Aslet se le regala al final un violín, ¿no? Y claro, se sabe que él va a a ser músico continuar, también. Entonces, si bien no alcanzó a conocer a su padre y todas las cosas que sabemos que ocurrieron, va a continuar ese legado y algo de su padre va a vivir en él, va a vivir en la música. sí, Entonces, no es solo, porque podría haber sido una historia solo de estos tres personajes, pero continúa, ¿no? Y en la tercera parte, que es la final, que uno podría pensar el futuro, lo que sigue, es la hija cuando ya es mayor, ya es vieja y está pensando y rememorando lo que fue su vida, sí, ¿no? Y nos volvemos a reencontrar con todos estos personajes. Entonces también, la hija ahora, ¿no? Nos centramos en la hija, pero tampoco, como todo en lo de Fosse, nunca es solo la hija, sino que la hija también nos abre, así como zoom out, nos abre también la historia del resto de la familia y volvemos a Lida, volvemos a Asle y de hecho la historia termina con Alida metiéndose al mar, ¿no? exacto, Y con la hija también, como replicando el gesto, ¿no? Pareciera que decirnos la historia. Eh, otra cosa importante de trilogía van a ser estos diálogos, que no son diálogos como tradicionalmente los entendemos, ¿no? Sino que pareciera parte de esta misma, de este mismo estar eh, masticando las palabras, ¿no? De los personajes. Entonces le dijo que me dijo y se corta, ¿no? Eso es un claro, momento en que además en el texto visualmente uno ve que se quiebra, ¿no? O sea, tenemos, no se va a notar bien en la cámara, pero tenemos párrafos grandes y en los diálogos se corta, ¿no? sí, Es un dibujo, si uno pensara, como yo creo que le gustaría pensar a John Fosse, en la página en blanco como un un cuadro en blanco, sobre el que se pinta cuando uno escribe. Cuando él escribe los diálogos, el dibujo es distinto que el dibujo, que son sus párrafos que son largos como un bloque, ¿no? Cuando uno los ve, ¿no? De estas frases largas, largas y después se quiebra y se claro, interrumpe en estos momentos. Que más que diálogo es casi como un poco menos que recitar poesía de un lado al otro, ¿no? O sea, hay algo muy bonito en esta manera también. Y una cosa que quería mencionar también sobre esta vez, el eco de la crisis de refugiados en el mundo, es que hay un momento en que los personajes tocan a la puerta de la vieja,
Eh, claro, de José la muchas frontera. veces usa personajes así como la vieja, el hombre, el niño, ¿no? Ni siquiera dándoles un nombre y cuando les da un nombre los repite, los revuelve, pero suele usar personajes así. Y entonces cuando van a ver a la bruja, iba a decir, bueno, era media bruja, cuando van a ver a la vieja dice, los he recibido tantas veces o he recibido a tantos como ustedes que me vienen a pedir cosas y los vuelve a echar. ¿No? Yo no podría pensar en eso, en cuántos miles de años tiene el mundo y cómo se va repitiendo tantas veces esta figura de personajes buscando asilo, personajes buscando un refugio, tratando de llegar a un lugar que creen que va a ser mejor, huyendo del peligro. eh, y en un momento además de gran vulnerabilidad, no solo como precariedad económica de ellos, sino que la vulnerabilidad de ella de estar embarazada y haciendo este trayecto, que Claro, puede tener a su hijo en cualquier momento, a su hija en cualquier momento. Eh, y de hecho, cuando tenemos esa escena, ella cree que ya va a parir y él se va a buscar ayuda, ella queda ahí sola, ¿no? Entonces tenemos todos esos momentos. Y bueno, y hay que recordar que este señor viene de la dramaturgia, no todos los escritores tienen también un lado en el teatro, ¿no? ujú, Pero si bien él escribe dramaturgia, él ha insistido mucho en que le importa la dramaturgia como texto, más que como la representación en escena. Si bien sus obras se han representado en escena, a él le importa mucho y le importó siempre, ¿no? Que sus obras dramáticas fueran publicadas como libros, ¿no? O sea, ah, el texto, ¿no? Que la gente tuviera acceso a los textos y que fuera un libro que se lee más que un texto que se representa en un escenario. Y y él ha dicho también en muchas entrevistas la importancia que tienen los silencios en el teatro, ¿no? O sea, cuando los personajes se quedan callados, cuando se hace un silencio, el público está callado, las pausas entre lo que se va diciendo, ¿no? Cómo se dice algo es distinto si se dice con pausas, con titubear, que si se lanza de una. Entonces, claro, él también dice que en su narrativa trata de replicar eso, ¿no? Ese titubear y por eso esta mezcla, el ir hacia adelante y hacia atrás muchas veces en lo que se va narrando y cómo se va contando esta historia. Y acá tengo un par de pedacitos de la novela para conversarlos y también para que veamos a aquellas personas que se conectaron que quizás no se alcanzaron a leer el libro. Ah, yo sé que hay gente que se conecta aquí para ver si se anima a leerse el libro. Es claro, peligroso porque muchas veces, como hoy y como en otras ocasiones, hay spoilers y les hablamos del final o de cosas que quizás no querrían saber. Pero nada, capturé un par de pedacitos aquí para que veamos esa musicalidad. Obviamente estamos leyendo a John Fosse en traducción. Yo no leo en noruego, más encima él habla en Nynorsk, que es una muy particular lengua de allá. Así que doy gracias a los traductores, que espero que ahora no estén en el público, pero los traductores del noruego al español de John Fosse, por lo menos de este libro, son Cristina Gómez y Kirsti Bayetum. Está difícil el apellido, es B larga A sí, G G E T H U N, por si acaso, para Rosita. Y entonces ellos son los traductores al español de este libro, así que muchas gracias por permitirnos leer a este premio Nobel. Yo sé que el traductor al inglés de John Fosse leyó primero a John Fosse en alemán, porque él también, porque él leía alemán, y le ujú, gustó tanto, tanto que aprendió noruego, que él no manejaba, aprendió noruego este traductor en inglés para traducir a John Fosse. Así que es ese amor por los libros de Fosse tenía. Entonces, insisto, vamos a leer obviamente la traducción. Y este es un pedacito del libro y por supuesto va con puntos suspensivos porque, como comentábamos, hay que sacar un pedazo de un río, ¿no? De un claro, transcurso, no tenemos puntos en esta novela. Dice, y en la música de Asle oyó el canto de su padre Aslak. De nuevo, esta es Alida, o estamos desde la cabeza de Alida que está recordando esto, y de nuevo todos los nombres con A, medios parecidos, ¿no? En este universo.
Y en la música de Asle oyó el canto de su padre Aslak y oye su propia vida y su propio futuro, perdón, y sabe lo que sabe y entonces está presente en su propio futuro y todo está abierto y todo es difícil, pero ahí está la canción, una canción que debe ser lo que llaman amor, de modo que se conforma con estar presente en la música y no quiere existir en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, es un momento en que se habla de este trance casi, en el que queda ella cuando escucha, y cuando escucha la música se deleita por la música, pero también porque la hace recordar a su padre, ¿no? Y la idea de esta canción, y que el amor también es una canción, es muy bonito, es muy, muy precioso. Eh, y se conforma, esta parte al final, ¿no? Se conforma con estar presente en la música. eh, y no quiere existir en ningún otro sitio. Y como la canción también va mezclando pasado, presente y futuro, ¿no? Que es esta mezcla en la que se maneja también el libro en su totalidad, ¿no? Después, otro momento aquí, eh, de nuevo en esta, cómo se van confundiendo los personajes entre sí, Ah, ¿no? O sea, uno lo ve porque se repiten y reaparecen, pero también hay momentos en que se confunden tal cual, y este es uno de ellos. Dice, y pareciera que los ojos de ella fueran los de él, y los de él fueran los de ella, y sus ojos ven a lo grande como el mar, a lo grande como el cielo, y ella y él y la barca son como un solitario movimiento luminoso en el cielo luminoso. ¿No? O sea, si se fijan, la gente que no ha leído el libro o también la gente que lo ha leído, son las mismas palabras que se repiten, ¿cierto? Cielo, luminoso, movimiento, ella, él, no hay tantas palabras, es como que tuviera un grupito de palabras y las vamos mezclando, ¿cierto? De nuevo, la idea del caleidoscopio, ¿no? Los tenemos los mismos cristalcitos y los vamos dando vueltas para formar distintas figuras, pero acá eso de que los ojos de ella sean los ojos de él, ¿no? Y que los dos puedan ser un mismo personaje, de alguna manera, ¿no? Eh, y después esto ya, este era también de la tercera parte y esto es de la tercera parte, y dice, vi cómo lo ahorcaban y lo vi colgar, dice. Esta nueva persona que le ofrece a Lida que trabaje para él, que después se va a casar con ella, van a tener hijos, va a ser ah, su pareja, ¿no? Con la venia como fantasmal de Asle, ¿no? Porque ella le pregunta, le pide, no sé si le pide permiso, pero cierto, la autorización de esto. Y dice, vi cómo lo ahorcaban y lo vi colgar, dice. Y bueno, y es a través de las palabras de él que nos enteramos de este destino, porque cuando uno lee el final de la segunda parte, uno sabe que él lo matan, ¿no? Y que él la ve a ella entre medio claro. de la multitud, ¿no? Que no sabemos qué tan real es que la está viendo. A mí me recordó, perdón si la referencia es muy tonta, a la película Corazón Valiente, Ah, ¿no? total, claro. Sí, En el final de Corazón Valiente, perdón va para quienes no lo han caminando. visto, pero es un clásico ya, o es muy antigua. Pero en Claro. esa película, claro, cuando él lo están torturando, al final él ve entre toda esta gente horrorosa que está ahí queriendo la sangre, muy, muy malvada, ve pasar, ¿cierto? La figura muy bella de su amada, Esposa, ¿no? claro. Sí, Claro. Entonces, me recordó un poco eso, ¿no? Que en esa segunda parte vamos, por eso cuando Fosse dice, en mis libros igual hay luz, hay esperanza, yo creo que están esos gestos, ¿no? Porque él podría haber muerto solo y desolado y que todo fuera oscuro y terrible, pero hay ese momento de luz, ¿no? De él ve, la ve a ella y él siente que claro, va hacia ella y que hay algo de amor y de felicidad ahí. Entonces vi cómo lo ahorcaban y lo vi colgar, dice. Será la última parte de un diálogo. exacto. Y saltamos al párrafo siguiente. Y dice, y Alida piensa que ella y Asle siguen siendo novios, que están juntos, él con ella con ella en él en ella, piensa Alida. Y mira el mar y en el cielo ve a Asle, ve que el cielo es Asle, y siente el viento, y el viento es Asle. Asle está ahí, Asle es el viento. Si no existe, de todos modos está ahí. Y entonces oye a Asle decir que está ahí, que ella lo está viendo. Si mira el mar, verá que él es el cielo, que ella ve por encima del mar. ¿No? Claro, Entonces, de nuevo, insisto con este vaivén, con esta repetición de palabras, con este no terminar con la muerte, ¿no? Hazle está en todo, ¿no? Hazle está en todas partes y no se va, ¿no? Y hay otra cosa que de alguna manera apunta hacia ese mismo horizonte, que es la pulsera. A mí que me encantan las pulseras. ay, sí. La pulsera
que al de oro principio dice, puro, pero ¿qué es esta frivolidad? perlas azules, claro. No, no sé si les pasó un momento que dice, pero ¿qué importa esta obsesión con... Él iba a ir a comprar un anillo, ¿no? Porque quería comprar anillos porque así, para formalizar la relación, Exacto, en un momento, exacto. cierto, sociedad conservadora, esta mujer Sí. embarazada, después con un niño, entonces para formalizar y que estuvieran los dos con anillo. Pero conoce a este hombre que le muestra esta pulsera maravillosa y él decide que quiere comprarle esa pulsera a Alida. Y bueno, en ese capítulo le compra la pulsera, pero después pasan todas estas cosas horribles que terminan con la muerte de Claro. este personaje. Y ahí acaba, ¿no? Pero en la tercera parte, Alida se encuentra la pulsera y ella sabe, ¿no? Está convencida de que de que esa pulsera se la mandó Asle, ¿no? Y de nuevo puede parecer un detalle muy tonto, pero si uno piensa en una pulsera, ¿no? También es algo es una historia que continúa, es un círculo, ¿no? Ujú. O sea, puede tener un broche, ¿no? Las mías son con elástico, así que no se abren. Pero, Claro. pero, pero esta idea pensaba yo de distintas cuentas, ¿no? Estas perlas, estas cosas, cositas azules que van Ujú. armando esta linda pulsera y que forman un círculo, ¿no? Y forman una historia y continúan, ¿no? Esta idea de continuar. Entonces, Claro. era muy bonito, ¿no? Que de esta manera misteriosa aparece esta pulsera y ella siente de nuevo la presencia de Asle, siente que está ahí, ¿no? Que Asle está en todas las cosas, que la muerte no acaba con la vida, ¿no? Y tenemos de nuevo este vaivén y esta relación muy bonita además con la naturaleza y con el mar que habíamos Los conversado fiordos azules, antes. el cielo azul. El mar azul, ¿no? Exacto. Y yo iba a poner un pedacito del final, pero después medio dije, no, una cosa es hacer spoiler y otra poner el final, ¿no? Yo anduve cerca de todo eso. Ahí Sí, está. pero claro, cuando lleguen al final también tenemos el personaje metiéndose al agua, Claro, ¿no? como Alfonsina, ¿no? Y las olas, ¿no? Y las olas, Exacto. y las olas, y se repite, y las olas, y las olas, y las olas. Sí. De nuevo en ese vaivén. Entonces, bueno, ya quiero ir terminando para que podamos tener la conversación con la gente en la sala. Vamos a Y ver. les comento que el próximo libro del club es Las Llanuras, en inglés se llama Sí. The Plains, de Gerald Murnane. Gerald Murnane es otro de los autores que está, ahí está estas apuestas que se hacen y él está Claro. muy arriba también en las apuestas. Para que sepan, está nuestro amigo Laszlo, que no vamos a transcribir su nombre. Busquen Hazlo que zanahoria, pongámosle. Laszlo, claro, que Tiene como un apellido medio uno de sus zanahoria. libros más importantes se llama Satantango, Eso. que es una novela, por si lo quieren buscar y ver cómo se describe su apellido, y que es una novela además que la llevó al cine un gran director que se llama Bela Tar, T-A-R-R. Eh, y bueno, y Gerald Murnane es un caballero que vive en Australia, en un pueblo chiquitito donde viven 300 personas. No viaja casi nada, está ahí recluido escribiendo, lleva un montón de años escribiendo, tiene 90 o por ahí. Así que por favor, si la Academia Sueca le quiere dar el Nobel, que se lo dé rápido porque esperamos, le deseamos la mejor salud a este señor. Sí, sí. Eh, pero ¿para qué lo vamos a hacer esperar más Claro. de la cuenta? Y es precioso. La verdad, todo lo que hace él es precioso. Uno de los libros últimos que han salido publicados de él en español se llama Última carta a un lector, que salió por la editorial Gris Tormenta, si no me equivoco. Se los digo porque si leen Las Llanuras y les gusta, una cosa muy bonita que hizo Gerald Murnane en esa última carta a un lector, que él dice que es su último libro y yo espero que no esté mintiendo, es que él hace un repaso de sus 15 libros que ha publicado durante su vida y te va contando todo el tras bambalinas, cómo fue que los escribió, cosas que cambiaría, Ya. los va explicando y es precioso. O sea, realmente se siente como una despedida. Es muy triste de leer porque se siente como esa despedida de voy a transmitir mi legado, les voy a explicar estos libros. Y es un tremendo escritor. Es un tremendo escritor. Y como les contaba, John Fosse cuando leyó Las Llanuras, sintió que su obra y la obra de Murnane
se hablaban y Mm. decidió traducirlo al noruego. Así que en Noruega, la gente que lee a Murnau lo lee en la voz de John Fosse. Así que si Fosse, seguimos claro. con la idea de la voz, ¿no? Mm. Aquí las voces se vuelven a combinar para llevar Te cuento esta que novela. empecé a leer un poquito de la llanura y lo que ¿Ya? me dio, claro, que es lo que dices tú, que las voces de ambos se cruzan, pero tal vez en la parte geográfica. Es como que la- Sí, los fiordos y estas grandes extensiones de de tierra, ¿no? tierra. Sí, Sí. así que Es por que ahí. en el caso de ambos y de estos libros en particular, de ellos dos, claro, la naturaleza no es una cosa accesoria o de fondo, No, sino que es absolutamente presente, domina lo que se va contando, lo necesitamos, ¿no? Y en el caso incluso de esta novela, es lo el título, o sea, implacable, se llama Las Llanuras, ¿no? O claro, sea, lo implacable que puede ser una tierra, ¿no? sí. Absolutamente. Así que nada, los dejamos muy, muy, muy invitados. Esta sesión es a fines de octubre, así que si se ganó el Nobel ya lo vamos a saber. Eso, claro. Eh, Porque para aquellos que estén mirando esto grabado, esta sesión está, Miércoles 22 de está octubre. claro, esta sesión está ocurriendo el día 24 de septiembre, 2 semanas antes más o menos de que se anuncie el premio Nobel, así que tal vez estamos siendo proféticos o tal vez nos Eso. estamos equivocando estrepitosamente. Eh, y si se lo llega a ganar nuestro amigo Laszlo, voy a quedar como la tonta que habló así de informalmente del premio Nobel, y si eso llega a suceder, encuentro que le vamos a tener que dedicar una sesión en algún minuto a ese escritor para liberarnos de esa culpa y celebrar, por supuesto, al nuevo premio No, Nobel. Así que eso. nada, quedan invitadísimos y ahora yo dejo de compartir para que nos veamos un poquitito más grandes ahí con Domingo, con Ángela ahora que está tomando el relevo de Rosita. Y felices de escucharlos, la voz como quiere John Fosse y poder abrir algún micrófono si quieren o si no a través de sus mensajes escritos, sus preguntas, sus dudas. Yo quiero siempre saber qué les pareció, si era la primera vez que leían este autor, tal vez aquí hay alguien fan de Fosse que se lo ha leído todo y nos quiere Ay, dar también una visión. Si el libro les pareció complicadísimo, también queremos saber. Todo comentario nos sirve también para aprender a hacer las próximas selecciones. Así que eso es. ahora Pablo nos traerá la verdad de sus comentarios y opiniones. Bueno, inicialmente le invitamos a abrir, a levantar la manito, acá en la sección de abajo que le aparece levantar la mano, y tenemos desde el principio la mano de José Duarte levantada, Ujú. queríamos saber si es que él quería hablar o no, entonces igual lo vamos a dar el permiso para hablar. Bueno, allá y Nancy también levantó la mano en el siguiente turno, entonces vamos a abrir a José si es que tuviese algo que decir. Ahí está, Eh, ese manito. sí, sí. Bueno, Eso, sí. buenas tardes, buenas Buenas tardes. Muchas tardes. Buenas gracias. tardes, José. Realmente conocer a un nuevo autor es interesante, Siempre. pero un poco la duda mía, lo que después lo transmití a través de las preguntas, es en la forma de la escritura de Foz, en el sentido de que los diálogos, las conversaciones, eh, la escritura en sí no obedece a la escritura tradicional de puntos seguidos, puntos aparte, guiones, exclamaciones, Claro. Mm. etcétera. Entonces, claro, eso al principio me costó un poco porque, claro, uno está acostumbrado a la lectura, entre comillas, tradicional, ¿ya? Ujú. Pero, bueno, esa es un poco la inquietud que tenía, pero a través de la disertación de María José me quedó claro. Muchísimas gracias. A ti, No, José. gracias José. Y como decía, claro, es algo que siempre llama la atención, pero por lo mismo, como tiene este juego de repeticiones, siento que uno se va acostumbrando, ¿no? Hay un primer momento de confusión, lo mismo, Fosse mismo lo ha dicho en sus entrevistas, que al principio quizá uno dice, qué es esto? Pero a medida que van pasando las páginas, uno va
aprendiendo a leerlo. O sea, el propio libro te enseña también cómo debe ser leído y a través de estas repeticiones. Fosse también ha dicho en sus entrevistas que cada libro le enseña a escribirlo, ¿no? O sea, que cada libro tiene su forma y, por ejemplo, en septología, en este otro que les mostraba, que supongo que los traducirán como un Como resplandor el o algo resplandor, así. claro. Sí, eh, Ese libro es todo un gran bloque, ¿no? Entonces, cada uno va jugando con su formato. Y claro, y él transgrede todas estas reglas gramaticales, porque dice lo que él quiere buscar es contar su historia y su historia se tiene que contar de esta manera extraña suya. Pero de nuevo, es suficientemente consistente, o sea, no es que, por ejemplo, que los diálogos aparezcan de la forma que aparecen todos quebrados y que sí, después aparezcan entre medio y que después aparezcan con guiones o después aparezcan entre comillas, sino que todo sigue esta misma lógica y uno se va acostumbrando a este vaivén. Pero de nuevo, es parte importante de lo que Fosse también quiere hacer. O sea, dice que para él lo importante es el estilo, que la voz de un autor, cómo se transmite esa voz de ese autor en este estilo, es como su huella digital, su ADN, ¿no? Lo que hace que este sea un libro de Fosse y no sea un libro de García Márquez, por muy talentoso, sin desmerecer a nadie, no, o claro, de María José Navia, digamos. La verdadera literatura para Fosse tiene ese sello, ¿no? Que lo hace que no se pueda confundir con el de otro autor de frases largas, ¿no? Estas son las frases largas porque obviamente él no inventó las frases largas, hay muchos otros autores que trabajan con frases así, pero esto es muy particular de él, ¿no? Esta suerte de mezcla, de plegaria, de repetición, sí. es muy particular de la obra de él, pero por supuesto que es una de las dificultades para leerlo porque uno no está tan acostumbrado y hay que tenerle un poquitito de paciencia. Y por eso también leímos trilogía, ¿no? Porque esto en septología, con miles de páginas, se hace más pesado. Acá siento que uno puede volver atrás, tenemos el descanso de las tres partes, ¿no? Que hace que de alguna manera nos da un descanso en esta oración constante, ¿no? Nos permite estos altos entre las tres historias y lo hace mejor. Pero muchas gracias por la inquietud y por supuesto también si más gente quiere hablar sobre el estilo, qué les pareció, encantada también de conocer sus opiniones. Bueno, a continuación está Nancy, entonces vamos a invitarla a hablar. ¿Me escuchan? Sí, Ahora súper. sí, Ah, ahora ya, sí. perfecto, es que estoy en el celular porque el iPad no me quiso acompañar. Chuta. Gracias, María José, gracias a todos ustedes, porque si no hubiera sido por el club, creo que nunca lo habría leído, porque la verdad no estaba dentro de mis deseos de leer, sabía muy poco, pero me encantó. O sea, me quedo corta, la verdad, porque al comienzo me sentía en esa caminata, en esa remembranza del niño, el nacimiento del niño Dios, la oscuridad, y bien sentir frío aquí en Santiago, pero sentir frío en los fiordos debe ser Claro, Claro, sí, horroroso. imagínate. Entonces, además investigué sobre él y él fue alcohólico, un alcohólico, Sí. y después de salir de esto se convirtió al catolicismo. Y se Entonces, casó también. bien. creo que está casado 2 veces, no lo tengo claro. Sí. Y yo creo que en estas lecturas está el trasfondo de la religión católica, de un mundo después de. Y creo que al haber tenido esta experiencia que debe ser, como cualquier adicción, muy desastrosa para un ser humano, y el salir de esto, yo creo que lo iluminó en el sentido de que estamos todos conscientes de que el libro es triste, Ujú. pero cuando leí el final, me sentí como luminosa, fue muy, muy, muy especial ese reencuentro con los que se han ido. No sé, el final me encantó. Sí. La narración está muy bien hecha, tú estás en ese cerrar de puertas, en ese no aceptar, está también el racismo, porque él Ujú. especifica que ella tenía el pelo negro Sí. Sí, y que claro que la sí. madre prefería a la hija de pelo rubio. Ujú. Entonces,
creo que fue muy acertado este libro pequeño para profundizar en los otros. Septología empiezo la próxima semana. Bien. ¡Ay, Excelente. tan Realmente bueno! estoy Es buenísimo. Estoy feliz de haber sabido de este Zoom, de este grupo, porque me ha abierto mis horizontes literarios de una forma impresionante. Gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Nancy. Bien, Y claro, pasa a veces con los autores que tal vez, en el caso de Nancy decía que no lo tenía ni en su lista de pendientes, pero a veces pasa que uno, sobre todo con escritores que se ganan un premio importante como el premio Nobel, dice, no lo he leído, me gustaría leer algo de él, le y damos a una veces chance. va y el primero que encuentra, ¿no? El que suena más, y a veces ese no es el mejor libro para, por mucho que sea muy galardonado, ¿no? Con muchos premios, a veces no es el mejor libro para empezar de un autor. A mí me pasa que yo hago clases sobre Virginia Woolf en la universidad, y charlas y qué sé yo, y soy muy fan. Y a veces las personas quieren leerla y empiezan leyendo Las Olas, que es su libro más complicado. Y dicen, no me gusta Virginia Woolf porque me leí Las Olas y me cargó. Le Y hacen la cruz. pero, y le hace la cruz, y uno dice, sí, pero porque partimos mal, ¿no? Partimos por el más complicado, hay que llegar a conocer este estilo, encantarse con este estilo para que después cuando uno lee las olas todo tenga sentido, ¿no? y funcione bien. Entonces a veces no, el problema no es el autor y la lectura de uno, sino que partimos quizá no por la mejor puerta de entrada a su obra. Entonces a mí me parece que Septología es grandioso y me parece que es una obra maestra, de verdad, pero tal vez es mejor partir con conociendo este estilo de este autor en un librito como Trilogía, que son menos de 200 páginas, es más amigable. Entonces, ahora que ya conocemos algunas claves, entendemos un poco este estilo de las repeticiones, ya nos lanzamos con conceptología, o podemos buscar otro de los libros breves del autor donde también tenemos estos Sí. ejercicios muy poéticos y muy preciosos, ¿no? Entonces, para mí este es muy perfecta puerta de entrada, como lo es también Las Llanuras cuando leamos a Murnay. Las Llanuras es el tercer libro de Murnay, no es su primero, pero también es de esos que gran puerta de entrada para después ahondar en sus otras historias. Así que me alegra y me alegro mucho que se animen a leer Septología. Como decía, ahora que se ganó el Nobel ya hace un par de años, es un libro que está disponible, hay que dedicarle su tiempo, pero como Sí. está dividido en 7 libros, también hace que puedas ir haciendo estas pausas eh, en la lectura y no es una sola oración por 1000 páginas, sino que vamos dividiendo también en estas distintas partes. Así que, no, muchas gracias, Nancy, por acompañarnos nuevamente y Además, me alegra mucho que te haya gustado el libro. Siempre cuando elegimos las lecturas con Pablo, con Domingo, con Tomás, son apuestas, ¿no? Digo, ¿será que, no? Se ganó Nobel, obviamente, un escritor prestigioso, a mí me gustaba mucho, así que feliz de hacer un club sobre él, pero es como, ¿le gustará a nuestro querido club leer este libro ahora o no? Yo insisto que a mí me resuena mucho lo que está pasando en Gaza, o sea, creo que si bien suena como una fábula fuera del tiempo, sin que uno sepa exactamente en qué año está ocurriendo esto, digamos, no hay esas marcas, tampoco mucha marca de lugares. eh, Tiene al mismo tiempo esa sensación de, claro, pueden ser esta crisis de refugiados, personajes que están buscando su lugar y la sociedad racista, ¿no? Que muchas veces no recibe por miedo, por precariedad también, por un montón de situaciones. Entonces creo que nos habla de muchas cosas al ir contando su verdad de esta manera tan particular. No es una historia que solo se puede contar de esta manera según el autor. Pablo, ¿cómo seguimos? Seguimos con Juan Carlos, que también tiene la manito levantada, así que lo vamos a habilitar para que nos comente. Perfecto. Hola, María José, Hola, Domingo. hola. ¿qué tal, Juan Carlos? Eh, María José, no había leído a John Fosse. Ujú, Me gustó leerlo. Me gustó el libro, me gustó el estilo de escritura. Me llamó la atención esto de dice, hazle dice, Alida sí, dice, dice. Que más que catete, al final, como dices tú, como que acerca, ¿ah? Esa es la ujú, sensación que me dio.
Sí, Me gustó eso, me gustó este vértigo de los diálogos cortos con estas frases largas. Esa mezcla la encontré atractiva. Pero claro, estas frases largas tenían dentro cierta sorpresa, porque en una misma línea se pasaba del presente al futuro tipo, y del futuro al exacto. presente. ¿Ah? Ujú. Y uno tenía que estar atento, porque si no te dabas cuenta, te perdías y había que volver para atrás. Ah, y aquí está volviendo atrás, y aquí vino adelante. Entonces tampoco era como larga, larga, sino que era la mitad de un lado, la mitad de otro. Claro. Es que son como frases largas, máquinas del tiempo, ¿no? Nos vamos Ah, claro. moviendo entre distintos Claro. momentos, sí. Sí, es verdad, tenía eso. Así que lo encontré atractivo desde ese punto de vista. También me pasó algo, tú dijiste que te había recordado Corazón Valiente, ¿cierto? Y otra persona Ese dijo, final, sí. sí, el final, que también, por supuesto, al principio uno dice esto es lo mismo que le pasó a Jesús, a Bueno, José y María, ¿cierto? claro. Cuando estaban embarazados y iban buscando y no encontraban, qué sé yo. Eh, y, y a mí lo que me pasó fue que me recordó a Chagall, a un cuadro de Ah, Chagall, sí, porque esto de que Alida vuela, Ashley sí, vuela, constantemente dicen eso, bonito. y estos paisajes bucólicos con el fiordo. Claro. Y hay un cuadro de Chagall que se me vino Sí. a la cabeza que hay una mujer parada mirando arriba, y hay un hombre que vuela y que tiene la Ujú, cabeza doblada dándole un beso a la mujer. Y no sé por ujú, qué Ah, se me vino sí, ese cuadro a la memoria, porque es una historia de amor, ¿cierto? sí. sí, Alida, No, pero es preciosa me parece la historia de referencia, amor. creo que es muy Se así, porque aman. aparte como colores vivos, pero tiene Ah, esa... Y lo del vuelo, yo iba a poner una de esas frases también aquí en la presentación, que vuela, ¿no? ah, Y cuando toca música vuela y en la canción vuela, o sea, se menciona mucho lo de volar sí, en la historia, que claro, ahí uno lo toma también más metafórico, real, que nos claro. elevamos, ¿no? Pero preciosa la referencia sí, pictórica, creo que sí. Oye, María José, pero no sé si hablar de la trama, porque en algún minuto Ujú, dijiste los que no lo han leído. Ah, ujú, pero a mí me impactó mucho la trama, me ujú, golpeó, porque parte la historia y uno dice, ah, es una historia de amor muy particular, porque más que amor es una lealtad. O sea, Asle vive para Lida, Alida sí, vive para Asle, como que son un núcleo los dos, ¿cierto? Y se defienden y si quieres dormir un poco más, lo nomás, yo quedo despierta y se van cuidando entre ellos, ¿cierto? sí. sí, Sí, yo creo que Y esa de es la palabra, ¿no? repente, Como que se van cuidando y es claro, como cuando uno dice medio el lugar común de son el uno para el otro, es muy claro, así, ¿no? En sí, esta sí. pareja. Y de repente uno va leyendo, ¿cierto? Y de repente uno dice, no, a ver, para, hay algo distinto aquí, hay otra cosa. Ujú. ¿Qué pasó aquí? Entonces uno va para atrás y ahí se pega el alcachofazo. Y uno dice, oye, pero este Asle es un asesino. Sí, pues. claro, ¿Ah? Y al final mató a 4 personas. Y por eso Y lo uno dice, ahorcan. chuta, claro, claro, mató a 4 personas. Y Sí. uno tiene que ir a leer Ujú, en cada momento en que ocurrió para saber qué fue lo que ocurrió. ujú. Y porque no lo dice, o sea, no hay No, po, nada que diga, este agarró a este. no. Y uno dice, no, wow. Y ese es lo que más me impresionó de Fosse, porque más que una novela de amor, puede ser hasta una novela de horror, porque Ujú, el gallo se echó a 4 personas y no hay nada que apunte a ese horror. ujú, Nada, salvo cuando aparece este viejo, ¿cierto? Que le empieza a decir, oye, en tal pueblo apareció una mujer muerta y apareció uno que poseía una barca muerto y parece que la vieja está muerta y la partera también está muerta. Y uno dice, chuta, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y efectivamente se da cuenta que eso es lo que ocurre, por eso lo ahorcan al gallo. ujú. No sé si Alida, traté de buscar, pero no estoy seguro si Alida supo eso, porque lo habían ahorcado. Pero me da la impresión de que nunca supo. Ah, O sea, pues yo creo que ella no se enteraba. cuando se lo cuentan al final, como lo descree, pero yo creo que sí sabe. O sea, como eh, Yo no piensa, sé, yo me quedé con la duda si ella sí, sabía, pero sí. por la reacción de ella al final, que Ujú, claro, entra al mar, se suicida, y después la hija, que hace ujú, algo similar. sí, Chuta, era una vida súper dramática la que había detrás. Y eso me dejó bien como golpeado. Y lo último que quiero decir es que había un solo personaje de bondad, me da la impresión, que era, bueno, aparte de Alida, que era el que cuando ya había muerto Asle,
la conocía desde su pueblo de origen, era mucho mayor que ella, Sí, creo que se llama Asliak, muy parecido al Sí. papá, y, y la, y la lleva a vivir con él y la toma Y como le dice esposa, que la va a ¿cierto? cuidar y Claro, 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 al hijo. claro, y le da varios hijos, y así todo, Alida al final decide lo que decide, por lo Claro. tanto no logró Claro, porque recuperar está, la felicidad. lo que tú decías también, está marcada por esa historia y hay un momento en esa tercera parte en que la hija dice que su mamá nunca hablaba de Asle, que había que claro, Mm, preguntarle, pero cuando le preguntaba era como que estaba ida, ¿no? Hay algo, hay un dolor hay un dolor, muy grande ahí, claro. claro. como ese Así peso. que es bien dramático. Sí, no, o sea, Pero, absolutamente, o sea, esa historia de amor y ese vaivén, y en medio de ese vaivén aparecen tiburones, digamos, en el mar, claro, ¿no? Ciertamente, Hay pero de una peligro. manera súper sutil, ¿ah? Sí. absolutamente. Súper Ahora yo creo tapado, que ella no fue sabe un horror porque vivo, en una sino de las que... conversaciones ella le dice, ¿por qué tenemos que irnos? Ujú. Y él le Mm, dice, tenemos que irnos porque nos están buscando. Entonces, Sí. claro, a Hay mí algo, por claro, lo no menos, sabemos hasta a qué nivel de claro. detalle sabe, pero sabe que exacto, Y el cambio de obviamente, nombre yo creo que correspondía a eso. por supuesto, por claro, supuesto, identidad. cuando él va a buscar la barca y ella le dice cómo conseguiste la barca y Claro. le trata de explicar de una forma muy sutil también, yo creo que ella sabe. Mm, Pero hasta ahí uno no se da cuenta, yo creo que se da sí. cuenta después de que muere la vieja, Ujú. porque hay una referencia a eso, Sí, de que la vieja aparece muerta. sí, Y ahí uno dice, a ver, pero ¿cómo? Y tiene que ir para atrás, y ya habían ocurrido tres, porque la partera viene después, ¿cierto? sí. Y ahí uno dice, chuta, es más que una historia de amor esto. No, No, claro, por supuesto. sí, Sí, en relación, de una relación muy complicada. sí, Pero claro, esa manera de revelar y ocultar, ¿no? Y como tú dices, Sí. hay que estar muy atento porque aparece en la mitad de la oración, y en uno de los ejemplos también está, claro, pasado, presente, entonces cuando no Mm, está hablando, quién es el que está aquí, quién es el otro. Entonces, en medio de esa confusión va haciendo estas mini revelaciones, sí. pero sí. Oh, qué bueno que te haya gustado el Gracias, libro. Juan Carlos. Sí, sí, gracias, Juan gracias María Carlos. José Domingo. Ay, Eh, Iván Domínguez también tiene la manito levantada, entonces le vamos a permitir hablar. vámonos. Yo creo que vamos en el video de YouTube a poner una alerta de spoiler. Que Bueno, hace- pero entre a su propio riesgo si en esta Sí, lectura se habla del libro leído. Yo claro, traté como claro, de quedarme más en el estilo, los temas generales, pero ya sí, ahora ya contamos mucho de lo que pasa en el libro, muchas de las sorpresas. Pero está bien, o sea, está bien que Juan Carlos nos haya obligado a apuntar a los tiburones del mar de John bueno, Fosse, pero sí. Iván, nuestro alumno estrella del club de lectura. escuchamos, Iván. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, a ver, tenía varias cosas, pero ya muchos de los otras personas ya las han mencionado, así que, eh, bueno, voy a decir que es primera vez que leo a John Fosse y me ¿Ya? pareció bastante interesante. Me llamó mucho de la atención la forma de escribir y que sea músico también me hizo clic en que lo entendí como una forma de composición. Sí, Sí, absolutamente. Ah, claro que tiene ostinatos, leitmotiv que se van Ujú. repitiendo. Y sería interesante saber noruego para darse cuenta ahí de la musicalidad de las Exacto. palabras, pero bueno. Ujú, Me llamó mucho también la atención el tema este de la memoria que se va transmitiendo de generación en generación, ujú, de los padres de Alida y de Asle, que ellos transmiten a Sigvald y después a Ales, ujú, como que pese a que hay personajes que mueren, nunca se van, ujú. siempre están ahí presentes. Sí. Hacerle para Alida, Alida para Hacerle y Para la hija también. Alex, exacto, su madre. Ujú, Entonces, eso me llamó la atención, es como un flujo, un continuo. ujú, Ojo exacto. también que se ve la narración de la segunda parte de Los sueños de Olaf, que tiene como esa característica justamente de un sueño, como tal una especie de pesadilla ujú. que tiene Olaf, Sí. donde se van mezclando personajes del pasado, del presente, y entonces me llamó mucho la atención. Y viendo la biografía un poco de Fosse, vi que se llama John Olaf.
Claro, sí. Sí. Y justamente el hijo de Sigvald, el hermanastro mayor de Ales, que después se va, dice ahí que se sabe que tuvo una hija y esa hija tuvo un hijo que se dedicó a escribir poesía, que se llama justamente John. Ujú. Referencia al mismo. Y Todo se va repitiendo, es como Vuelve, claro. 100 años de soledad, así como que se repiten los nombres y los destinos de esta familia sí. condenada. Y en cuanto al destino de Alida, no es, me recordó un poco cuando estaba la referencia que se hacía cuando se dirigía al mar un poco a Virginia Woolf, obviamente, y también a Alfonsina Storni. Sí, Sí, pues Alfonsina, Claro, totalmente. pero no tiene esa carga como triste o negativa, me dio la No, impresión. Ah, claro, o sea, la escena es terrible porque efectivamente ella se quita la vida, pero en este afán de reencontrarse con Asle, porque Asle está en el mar, ¿no? Y entonces se lo describe de una manera tan poética que uno, como Nancy creo que también lo mencionó, se siente como un momento muy luminoso cuando es tremendo, porque además es la hija también repitiendo un destino, la hija se está metiendo al mar y uno dice, "Ah", ¿no? Como... claro, eh, es como en la serie Dark. Y ahí también hacemos el Bueno, también, de- claro, o sea, tiene esa cosa de, no es de sobre viaje en el tiempo No, esta no, serie, claro. pero, o sea, esta novela, pero sí, yo creo lo que dice Iván de eh, que todo está presente, o sea, yo creo que en la vida de todos nosotros estamos los vivos, pero también hay personas, no sé, mi abuela, o sea, uno tiene muy presente a gente que ya no está con nosotros Ciertamente. y es como si yo fuera a escribir una novela y ya mi protagonista soy yo, pero claro, si quisiera realmente estar contando la realidad, tendría que estar contando todas estas otras presencias con las que, no sé, yo a veces hablo con mi abuela en voz alta, le digo cosas, ¿no? Y entonces creo que hay algo bonito ahí también de eso, de la memoria familiar que se transmite, que además se transmite en la música, en la canción, ¿no? En el caso de Asle con el violín y que después se va a transmitir en el hijo, entonces como una canción familiar, ¿no? Una música particular y eso es muy bonito. Entonces, no sé, me encantó lo que dijiste también de esta idea de una composición, ¿no? Esta pieza musical, ¿no? Que es cada una de las tres partes y cómo articula también un todo que leemos. Sí. Así que, bueno, y si leen Septología ahí es más juego musical y muy precioso porque, como les decía, cada parte comienza, acá cada parte parte distinto. Sí. En Septología cada capítulo parte igual, ¿no? El primer párrafo es el mismo y después empezamos a tener Mm. ligeras variaciones, como variaciones Goldberg de Bach, Ah, ¿no? Como que tenemos distintas variaciones. Hacia adelante. Y es muy bonito el proceso. A mí me encanta cuando uno lee a escritores que tienen ese contacto con otras artes. También Fosse es muy de tener personajes pintores. El personaje principal de Septología es un pintor. Entonces, de nuevo, el tema de los colores, mezclar los colores, cuando un pintor tiene un motivo que siempre repite, no sé, alguien que siempre pinta flores o que siempre pinta, qué sé yo, faros. Entonces también está ese juego con la pintura, que es un tremendo escritor y muy particular. Yo todavía no he leído sus obras de teatro, tengo muchas ganas de leerlo para comparar ahí, pero lo que he leído, muy precioso lo que hace Fosse. Muy particular además, como una canción muy especial, la de él. bueno, lo último es que mientras preparaba la lectura, encontré que la última parte aparecía traducida en otros lugares como víspera en vez de desaliento, y ¿Ya? busqué el título original, que no me ¿Ya? atrevo a pronunciar, ¿Sí? sí. que literalmente sería como tejido del anochecer, que Mm, entonces haría como una referencia a la trama esta mejor, de recuerdos, voz y memorias que se van claro. alzando. No, Ok. está bueno porque, claro, la vigilia, con lo que comentábamos, la vigilia, los sueños, está todo en ese universo. Y Ujú. después, la tercera parte, que acá la traducen como desaliento, El- pareciera que es como de otro universo de palabras. Claro, Pero si, siguiendo lo que tú dices, claro, si fuera el tejido de la noche o algo así, hace nos mejor sume sentido, claro. todavía en esa lógica, que también nos da
sería muy aburrida esta interpretación, pero casi uno podría pensar, también podrían ser sueños, ¿no? Tal vez ese Claro. final entrando al mar no es tal, ¿no? Sueño Pero afebrado en algunas partes. ujú, Está en la cárcel, está calor, frío, propio de la fiebre, ¿no? claro. O sea, claro, como una cosa febril, Sí, sí, claro. alucinada, ¿no? Nos podría hacer poner en duda también, o sea, ya que una parte se llama los sueños de Olaf, uno podría decir, toda esta parte son sueños, ¿no? Pero cuando llegamos a la tercera, donde se nos dice, se nos dice que Asle lo ahorcaron, como, ah, sí, parece que sí pasó ese final, ¿no? En que él siente que va a morir. Y de nuevo, así como la muerte de Alida en esa parte final en el agua, no es Ujú. contada de una manera terrible. No, claro. La segunda parte, cuando ahorcan a Olaf, Vuela, amor mío, vuela. Claro. también, claro, que vuela, que la ve, que se une a ella, entonces también no está contada de manera terrible la Claro. muerte de Olaf. O sea, Asle, ya, del doble de todas sus encarnaciones. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias, Nicolás. Iván. Oye, Tenemos finalmente a Mónica, o sea, a Verónica con la manito levantada. ya. Perfecto. Verónica, te escuchamos. Escuchamos tu voz. Eso. Oímos tu voz, como John Fosse. Por mientras, yo aprovecho de saludar especialmente a Mayra, que nos saluda desde Quito, a Andrea, como siempre, desde Buenos Aires, que nos ve allá, y a nuestra amiga personal, Lía, desde la frontera, pues. Verónica, ¿Aló, me escucha? ahora sí. Sí. Ahora sí, ya, no. Bueno, cortito, les comentaba que el 2025 leí este libro, lo encontré, me llamó la atención por ser premio Nobel. Y me tomé trilogía y lo leí. No lo alcancé a releer porque me hubiera gustado releerlo, no lo pude conseguir porque se lo presté a mi hija para que lo Muy leyera. bien, que los libros circulen en la familia. Sí, John Muy Fosse estaría muy contento. sí, yo francamente este libro tan pequeño. Yo leo ficción, novela histórica, leo muchas cosas de distinta índole, pero me sorprendió tanto este libro, realmente me causó sorpresa, sorpresa, o sea, ya develaron uno de los hechos más importantes de la obra, de este personaje romántico que en el fondo es un asesino, es un ser muy primitivo Sí, y no teniendo necesidad en muchas de las ocasiones de haber podido resolver las situaciones en otra De otra forma, manera. por supuesto. Y él, o sea, sin ningún escrúpulo, mata, asesina. Y ella, evidentemente, es una cómplice, evidentemente. O sea, ella calla. Pero eso fue esa sorpresa tan sutil que nos dio Fosse ahí en su trama. Me llamó profundamente la atención. Eso fue lo que más me enganchó del libro porque me sorprendió muchísimo. Y eso también va a hacer que lea otras de sus obras. Eh, bien. Sí, sí, de todas formas. Encontré que la forma de contarnos la historia, yo no entiendo mucho de formas de escribir, pero la forma de que me contaba la historia la encontré preciosa, o sea, esa cercanía que, que uno sentía cuando estaba leyendo, Claro. lo encontré exquisita, realmente exquisita. Sí. Eso nada más, pues. Bueno, muchas gracias no, por muchas haber. gracias, Gracias, Verónica. Verónica. Qué bueno bueno, lo habías agarrado de antes, así que, pero qué Eso. bueno que nos hayas acompañado y ojalá que te gusten los otros libros de John Fosse y bueno, y que John Fosse siga escribiendo nuevos libros también para seguirlos disfrutando y qué bueno también que se hayan animado al desafío. Sabemos que era un libro que genera este primer desconcierto, Sí. pero qué bueno que los haya terminado por encantar con su movimiento. Una cosa que también quería decir es que, claro, esto de que se nos vaya develando de a poco esta vida de Asle, ¿no? Ujú. También hace que no partamos juzgándolo desde la primera línea, ¿no? Porque si nos hubiesen contado la historia de este hombre, están buscando alojamiento porque él es un asesino, que Sí. es-
¿cierto? Hace que tengamos una empatía distinta por estos personajes y después de a poquito, ¿cierto? Se va revelando, qué raro, ¿por qué? No nos vamos preguntando y empiezan a aparecer estos pedacitos de información que nos van dando más luces sobre esta oscuridad Que del podría ser como personaje. la contraparte chilena del Chacal de Nahuel Toro, ¿no? Que Claro. lo conocemos inmediatamente como un violento y después como un letrado y educado y que todo el mundo decía, pero ¿por qué no lo perdono? José, una pregunta para ti, muy breve, porque Ya. estamos sobre el tiempo. Sí, sí. Tú Y no, Domingo, tú- si no, se queda a vivir en la biblioteca, así que... pero no cuente eso. Oye, no, mira, dice que tú al principio dijiste, ¿desde dónde escribe John Fosse? Entonces yo quisiera preguntar, insisto en la brevedad, ¿desde dónde escribe María José Navia? Yo también escribo desde ese lugar ¿Desde la felicidad? de la fe. Bueno, siempre, o sea, dicen que escribir es como prolongar la infancia. Yo siempre siento lo que uno escribe como adulto es la continuación de esos dibujos que uno hace de niño cuando te dicen, dibuja las vacaciones, dibuja Ah, tu familia, ¿no? Y cuando uno todavía no sabe escribir, después te van a decir, escriba un texto, un cuento sobre las vacaciones. perfecto. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Es continuar pintando y mezclando colores y poniendo stickers. Es un espacio muy propio, es un espacio de mucha libertad, además donde todo puede ser hasta que finalmente hay un manuscrito y lo empieza a editar otra gente. Pero ese primer momento de escritura es un momento de juego, ¿no? De juego casi, casi infantil y donde todo es posible. Así que yo también soy de ese club de los escritores que son felices escribiendo. eh, no entiendo mucho a los escritores que si son tan infelices escribiendo porque escriben, pero y que no quiere decir que uno escriba, mis libros muchos son muy tristes, ¿no? Pero no es que sean libros después que no hablen de dolores, pero Claro. sí que el proceso de escribir para mí es muy gozoso, ¿no? Y de las cosas que me hacen más feliz en la vida, así que ahí seguimos. La otra cosa que me hace muy feliz es estar aquí contigo, Domingo, Gracias, y José. con Bacán. Pablo y Ángela y Rosita y Tomás y con Sí, todos ustedes que se conectan. Así que feliz de seguir conversando de libros con ustedes. Ya nos van eso. quedando poquitas sesiones. Recuerden, a fines de octubre tenemos la conversación sobre Gerald Murnane, a ver si es nuestro próximo Nobel. Así que viajamos Miércoles 22 de a octubre, Australia. viajamos a Sí, y el, Australia. y el último libro, por si acaso, es El corazón es un cazador solitario de El corazón es un cazador solitario. Ya lo aprendimos bien, ¿viste? El corazón es... No, pues si ese no era el que teníamos problemas. Pero el que teníamos problemas, siempre tuvimos problemas en todos los videos que grabamos. Claro, En- entonces, El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers. eso. Eh, Viajamos y a los Estados juntos te ahí. los menciono porque yo sé que ese no es tan fácil de conseguir. Es muy clásico, probablemente en digital es fácil de conseguir, pero a veces en librerías no está. Entonces, si hay alguien que quiere participar de esa sesión y le importa mucho tener su libro físico, que le quiere poner notitas y escribirle en los márgenes Anotación, para que pueda memorabilia. encargarlo, así como Domingo, para que lo pueda encargar con tiempo, porque no es tan fácil de encontrar en librerías como otros. Así que eso dejo la advertencia hecha desde ya. Queremos agradecerle el tiempo dedicado y la participación de todas y todos nuevamente. Yo la verdad que hoy día en particular lo he pasado muy bien. Bueno, siempre, pero hoy día como que le tenía mucha fe a este libro porque me gustó mucho. Por supuesto, también agradecerle a José por sus conocimientos, esa generosidad impecable siempre. Y como decía bien ella, esperamos que hayan disfrutado de la sesión y el próximo miércoles 22 de octubre vamos a viajar a Australia para leer y conversar sobre el libro Las llanuras de Gerald Murnane. Así que nos estaremos viendo por ahí el miércoles 22 de octubre. Nos Eh, vemos en Australia. Eso. no alcanzamos a ver el tema de las preguntas y los comentarios, pero muchos de los Perdón. comentarios se referían al estilo de escritura Mm, del autor. Estaba también como comentario lo que nos comentó Iván de la traducción de la tercera parte. Y ¿ya? también un poco con esto de el cambio entre las dos primeras partes y la tercera, donde se devela un poco y
Y bueno, Patricia López agradece a Juan Carlos que le quedó más claro ya el desenlace de la trama, con que era un asesino y todo. Y unas preguntitas, a ver si es que se puede, un comentario corto, ¿Ya? al menos para dejar nota de lo que se puso como pregunta. Ujú. Juan Ravera nos dijo, si fue traductor de Kafka, seguramente estará influenciado por el concepto de doppelganger. Sí, ¿Podría del doble. explicar Sí. la Ah, dualidad de Asle entre una figura casi bíblica de las primeras líneas, entre paréntesis, José y su inocencia espiritual y mental versus un asesino sin culpa? Voy a ir al tiro a la pregunta de Marisela González, que dice, me fascinó el libro, espero leer otro del autor, sin embargo me quedé con alguna duda de la historia que se cuenta. ¿Él era un asesino o un malentendido? ¿Personajes como el viejo, la vieja, la muchacha son reales? ¿O habla de su voz, de la voz de su conciencia? Y la última, en la tercera parte se habla de un John que llegó a ser artista. Esa sería una alusión al mismo escritor, como que los personajes hubieran sido parte de su familia. Ujú. claro. Sí, bueno, lo del doble, claro, o sea, es un tema en Kafka, creo que lo mencioné también cuando les dije lo de la traducción. Ahí también hay mucho de estas confusiones y va a estar el juego también en todo lo que escribe. Si leen Septología lo van a ver muy claro, ¿no? Ahí es el mismo, el personaje tiene un amigo y se llaman iguales, los dos son pintores, uno cuida al otro, o sea, y después empieza toda la mezcla. Así que ahí está. Lo otro sobre el si era un asesino o no, o sea, siempre va a quedar la duda, ¿no? Porque como de la forma que está contado nos enteramos de esas acciones un poco en las palabras de otros personajes, entonces siempre Claro. uno podría decir, puede ser que se confundió con otro, pero se está escapando, entonces que puede ser que se está escapando porque lo confundieron con otro. No tenemos una escena con un narrador omnisciente que nos cuente el momento, ¿no? Con detalles, sin ningún lugar a dudas. Está esta lógica media del sueño, pero pareciera indicar que sí, ¿no? Que al menos algo pasó ahí. Y que está huyendo de la ley. Así que pareciera que sí. Lo de los personajes, de nuevo, eso del viejo, la niña, Fosse usa esas terminologías en las obras que escribe, un poco en esta sensación de fábula, ¿no? Que no es necesario que se llame María José o Domingo el personaje, sino que es la niña, el viejo, el jefe, el artista, ¿no? En distintos libros de Fosse, un poco para que la historia resuene de manera más universal también. Así que eh, eso. El Eh, verdugo, ahora me acordé que también lo mencioné hartas veces, sí, pero lo andaba buscando. claro. Así que nada, eso para Para hacerlo ir. rápido, para poder ir cerrando la sesión. Igual siempre quedan invitados a que si después se quedan con la duda, nos escriban o también poder volver a preguntar en la siguiente sesión. No se nos va a olvidar el libro desde ahora a la siguiente sesión, así que si están aquí en la próxima, pueden empezar preguntando eso y podemos eh, también responder. Los libros no se olvidan tan rápido en este, No, en este club, así que podemos volver a esas ideas. Por ahora vamos cerrando también para todos descansar y que ustedes también puedan descansar en sus casas. eso. Así que Nos nada, vemos muchas gracias. No sé cuál ya el miércoles, protocolo se miércoles me 22. cayó, pero ya Domingo creo que se había despedido. De mi parte, muchas gracias siempre por conectarse, eh, por todo el cariño, siempre en sus lecturas. Feliz de que estén aquí hoy y feliz de poder volver a verlos el próximo mes para conversar de un libro que me encanta además. Así que estaremos ahí conversando y recuerden que siempre nos pueden escribir por redes sociales, por los correos electrónicos, por si hay algo más que podamos resolver o ayudar. Y también vayan pensando en ideas para el próximo año. Sí, Se porque nos ya va a van pasar quedando pocas volando. sesiones. Se nos va a Claro, pasar volando y a final de año, como siempre, les va a llegar una encuesta con distintas preguntas, pero una de las que a nosotros valoramos mucho es cuando nos hacen sugerencias de lecturas, porque así después, con las sugerencias de lecturas que nos hacen ustedes, más los libros que están disponibles en bibliotecas y en librerías y en accesos públicos y eso, vamos diseñando un mapa ahí de lecturas para el año siguiente. Así que si ya hay textos que se les están ocurriendo, si ya hay ideas que tengan, para que las vayan anotando y así en el momento que les preguntemos nos puedan ayudar a diseñar el próximo calendario. oye, José, y Juan Ravera nos escribe también el último dice que es primera vez que está en el club, así que feliz de haberlo hecho.
Felicitaciones, esperemos que vuelva, que no Eso, lo eso, hayamos, eso. que no lo hayamos asustado. No, eso. Ya, ahora sí que sí, Ya, nos vamos de Noruega. nos vamos. Vamos viajando a Australia. Sí, es muy tarde en Noruega hasta. Gracias, Tomás. Gracias, Rosita, Ángela. Gracias a Gracias, todos. Pablo y José también. Muchas gracias a ti.